Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 80 años y seguía hablando con los muertos. Martina no sabía leer muy bien, pero había aprendido a entender los silencios de la tierra. Desde que su esposo murió y el único hijo que tuvo se fue sin despedirse, su vida se volvió un compás de pala y soledad. Era la única cobeira del cementerio comunitario de San Juan Chamula, Chiapas. Un terreno seco, con cruces de madera carcomida, sin flores, sin visitas, sin llanto. Pero lo que más le dolía a Martina no eran los muertos viejos, eran los pequeños, los que llegaban envueltos en mantas sucias, sin ataúd, sin nombre. Las lápidas decían solo NN, como si nunca hubieran existido. Cada vez que enterraba uno, sentía que el mundo se partía un poco más. No sabía de dónde venían, ni quién los paría, ni por qué morían, pero los recibía en silencio, hasta el día en que uno llegó con un muñeco entre los brazos, y todo cambió. El cielo de Chiapas tenía ese gris espeso que precede a la lluvia. Martina se cubría con un rebozo raído mientras caminaba entre las tumbas, arrastrando los pies por el lodo. Cada crucecita de madera tenía una historia no contada, un dolor enterrado sin palabras. Pero había un rincón del cementerio que le robaba el sueño, la fila de los NN. Eran tumbas pequeñas, apenas montículos, algunas sin cruz, otras con una tabla torcida donde solo se leía neonato masculino o NN sin datos, como si ser bebé y pobre fuera suficiente para no merecer siquiera un nombre. Martina había aprendido a no preguntar. En la clínica rural le decían que eran casos complicados. Algunas veces los cuerpos llegaban envueltos en bolsas negras, otras en cobijas manchadas. Ningún registro, ninguna madre. Solo un camión del municipio y la orden de enterrar rápido y sin escándalo. Ella obedecía, no porque no le doliera, sino porque no sabía qué más hacer. Aquel día, el chofer bajó del camión sin decir palabra. Le entregó el pequeño bulto y se fue. Era apenas un cuerpo tibio aún, cubierto por una manta gris. Martina lo sostuvo en brazos y notó algo que nunca había visto antes. El bebé sostenía un muñeco de trapo, sucio, con una oreja arrancada, pero claramente amado. Lo habían dejado con él. No sabía si fue la madre o alguien que quiso darle algo de compañía. Pero ese detalle mínimo, ese pedazo de tela abrazado con los dedos aún rígidos del niño, le revolvió el pecho. Se quedó largo rato con él en los brazos, sentada bajo el techo de lámina oxidada que servía de oficina del cementerio. Le limpió el rostro con una esquina de su rebozo, le acomodó el muñeco entre los brazos y por primera vez en muchos años lloró. No eran lágrimas fuertes ni ruidosas, eran silenciosas y lentas, como la lluvia que comenzaba a caer sobre el campo santo. Esa noche no pudo dormir. Se revolvía en su catre escuchando el crujir del techo, pensando en ese bebé sin nombre. ¿Cómo alguien puede venir al mundo, respirar aunque sea una hora, y luego irse, sin dejar ni un suspiro en la tierra? Se preguntaba. Le pareció una crueldad demasiado grande. Pensó en su propio hijo, ese que se fue a los 17 años diciendo que se iba a buscar futuro. Nunca más volvió. Nunca supo si estaba vivo o muerto, pero al menos él tenía un nombre, Emiliano. A la mañana siguiente volvió al cementerio temprano. Preparó la fosa con cuidado, a mano como siempre. Colocó el cuerpo con el muñeco entre los brazos. Miró a su alrededor. Nadie, solo los pinos altos y el canto de los pájaros que no saben de muerte. Tomó una tablilla vieja, una de esas que solían sobrar de otras tumbas, y con un clavo oxidado comenzó a tallar letras. Mateo, escribió.
No sabía por qué eligió ese nombre. Tal vez lo había escuchado en una novela de la radio, o quizás era el eco de algún recuerdo viejo. Pero en ese momento, Mateo le pareció digno. Un nombre que sonara a niño amado, a alguien que existió. Debajo escribió: «Aquí duerme un pequeño que mereció amor». Clavó la tablilla con fuerza. Se quedó de pie frente a la tumba un largo rato, con las manos temblorosas y la garganta apretada. Por primera vez, uno de esos bebés invisibles tenía algo más que una cifra. Tenía una identidad, aunque fuera tardía. Tenía un lugar. Los días siguientes, Martina comenzó a pasar más tiempo en esa tumba. Llevaba flores silvestres, le hablaba en voz baja, le contaba cosas del pueblo, del clima, de sus dolores viejos. Era como si, al nombrarlo, algo se hubiera abierto en su pecho. Como si la soledad, tan espesa como el barro de esas tierras, tuviera una rendija por donde respirar. Pero pronto vinieron las miradas. El encargado municipal notó la tablilla. Le preguntó quién la había puesto. Ella, con la cabeza erguida, respondió: «Yo lo hice. Se llamaba Mateo». El hombre bufó. Dijo que no podían inventar nombres, que eso traía problemas con los registros. Martina no respondió. Solo se giró y siguió barriendo las hojas secas del pasillo entre tumbas. Esa noche, en su choza de adobe, pensó en todos los otros NN que había enterrado. Más de 20, quizá 30, todos olvidados, todos en silencio. Se sintió una traidora. ¿Por qué solo Mateo? ¿Por qué no a los otros? Entonces, tomó una decisión. Al día siguiente, fue al mercado del pueblo. Compró una tabla de madera barata y algunos clavos. Regresó al cementerio y comenzó a caminar tumba por tumba, escribiendo nombres inventados. No eran muchos, apenas 5 tumbas más. A uno le puso Luis Ángel, a otra Isabela, otro fue Juanito. Cada uno con un epitafio pequeño. Aquí hubo vida, aquí hubo esperanza, aquí hubo amor. Cada nombre tallado era una herida que cerraba en su alma. Con cada nombre tallado, Martina sentía que los cuerpos sin voz comenzaban a respirar en su memoria. Pero el pueblo seguía igual de indiferente. En la escuela cercana, los niños jugaban sin saber que justo detrás del cerro, en el cementerio, yacían pequeños olvidados sin historia. La comunidad prefería mirar hacia otro lado. «Es mejor no meterse en problemas», decían algunos vecinos. Otros, con un suspiro, comentaban que esos bebés no tenían familia, que habían nacido en la pobreza extrema, víctimas del abandono y el silencio. Martina, sin embargo, se había convertido en una guardiana invisible de aquellos niños sin nombre. En su pequeña choza guardaba las tablillas que no había podido colocar aún y cada noche les hablaba, recitándoles poemas que recordaba de su infancia. La cobeira vieja ya no sentía solo el peso de la pala, sino también el de la memoria que debía proteger. Un día, mientras limpiaba la tumba de Mateo, vio llegar a una mujer joven con el rostro marcado por el sol y la tristeza. Traía una canasta con flores frescas y un rosario en las manos. Se acercó tímidamente y se arrodilló frente a la lápida. Martina se quedó observando en silencio, sin intervenir. La mujer murmuró el nombre que Martina había escrito, casi como un susurro: Mateo. Luego comenzó a hablarle, contando una historia rota de pobreza y miedo, de un parto no asistido en la pobreza de un barrio cercano. Había perdido a su bebé porque no tuvo acceso a atención médica. Nadie la apoyó, nadie la quiso. Y al ver la lápida, por primera vez sintió que su hijo tenía un lugar en el mundo. Martina sintió que algo se movía dentro de ella. No solo ella lloraba ahora, sino también alguien más. Un hilo invisible que conectaba a esa madre rota con aquella tumba olvidada.
Las semanas siguientes, más mujeres comenzaron a aparecer, algunas en silencio, otras con lágrimas contenidas. Traían flores, fotos viejas, juguetes diminutos que dejaban en las tumbas. Se acercaban a las lápidas con nombres inventados, pero que para ellas se volvían reales. El cementerio, antes lugar de abandono y soledad, comenzó a ser un espacio de memoria compartida, aunque nunca dicho en voz alta. Las sombras de la muerte infantil invisible empezaron a ser vistas, aunque con miedo y vergüenza. Martina comprendió que su gesto pequeño había roto una cadena. No era solo un acto de dignidad para los muertos, sino también un llamado a los vivos a no olvidar. Pero no todo fue luz. El municipio no tardó en presionar. El encargado volvió a reclamarle, esta vez con amenazas veladas. Si sigue inventando historias, podemos cerrar el cementerio o dejar de enviarte cuerpos. Martina sintió el frío de la amenaza, pero también la fuerza de su decisión. A partir de ese momento, comenzó a tomar notas en un cuaderno viejo. Escribía las fechas en que llegaban los bebés, las condiciones, cualquier detalle que recordara. Sabía que debía proteger esas historias, por si algún día alguien quisiera escucharlas. Una tarde, el doctor del centro de salud local la visitó. Había escuchado rumores de las lápidas con nombres y quiso saber más. Martina le contó lo que sabía y el médico, conmovido, prometió ayudarla a investigar. Era el primer paso para sacar a la luz esa realidad oculta. Aunque la lucha era dura, Martina ya no estaba sola. La historia de Mateo y de todos los bebés sin nombre comenzaba a despertar conciencia. En el frío silencio de la noche, mientras el viento arrastraba hojas secas, Martina seguía hablando con los muertos. Pero ahora también con los vivos, que poco a poco empezaban a escuchar. El otoño llegó con su viento frío y seco que hacía crujir los árboles y levantaba polvo en los senderos del pueblo. Martina sentía cada día el peso del tiempo y de sus silencios. La cobeira ya no solo era una mujer que enterraba cuerpos, se había convertido en un testigo silencioso de la tragedia que pocos querían ver. Cada nombre que tallaba en la madera era un acto de resistencia contra el olvido. El doctor que la visitó semanas atrás cumplió su promesa. Comenzó a documentar los casos en el centro de salud, tratando de entender cuántos bebés morían sin registro, sin cuidados, sin dignidad. Las cifras eran aterradoras, pero nadie quería hablar en voz alta. Los políticos del municipio evitaban el tema, las familias guardaban la vergüenza y la iglesia se mantenía distante. Una tarde, Martina recibió la visita inesperada de una joven estudiante universitaria de Oaxaca que estaba realizando una investigación sobre la mortalidad infantil en zonas rurales y marginadas de Chiapas. La estudiante, llamada Ana, había escuchado sobre la cobeira y las lápidas con nombres. Quiso conocerla y documentar su historia. Martina la recibió con recelo al principio, pero pronto se abrió al ver que Ana no venía a juzgar, sino a escuchar. Juntas recorrieron el cementerio. Visitaron las tumbas de Mateo, Luis Ángel, Isabela y otros nombres que Martina había puesto con sus propias manos. Ana tomó fotografías, anotó fechas y recogió testimonios. La presencia de Ana trajo un aire nuevo al pueblo, una esperanza de que las voces invisibles pudieran ser finalmente escuchadas. Pero no todos lo vieron con buenos ojos. Algunos vecinos comenzaron a murmurar que era una entrometida, que venía a traer problemas a la comunidad. La presión social contra Martina se intensificó. Una noche, alguien quemó una de las lápidas que Martina había colocado. La tablilla de Isabela quedó reducida a cenizas. Ella sintió que le arrancaban un pedazo del alma, pero no se rindió. Con manos temblorosas, volvió a tallar el nombre en una nueva tabla, esta vez con más fuerza y determinación.
Ana propuso organizar una pequeña ceremonia en el cementerio para recordar a esos bebés sin nombre, para que la comunidad enfrentara el dolor y empezara a sanar. Martina dudó. Sabía que no sería fácil, que muchos no acudirían, pero aceptó. El día de la ceremonia, un grupo reducido de personas se reunió alrededor de las tumbas con flores, velas y silencio. Martina habló con voz quebrada, contando la historia de cada bebé enterrado sin nombre, de cada madre que había perdido todo y no tuvo voz para llorar. Ana leyó poemas que escribió para los niños invisibles. El aire se cargó de lágrimas y susurros. Fue un acto pequeño, pero poderoso. Un ritual de memoria que rompía años de negación y abandono. Después de la ceremonia, más madres y familiares comenzaron a acercarse. No todos, pero algunos. Pedían ayuda, contaban sus historias de dolor y abandono. Martina ya no estaba sola y su lucha empezó a cobrar rostro humano. La cobeira y la estudiante entendieron que el camino sería largo y difícil, pero también que nombrar era el primer paso para dignificar, y dignificar para sanar. La lluvia fina caía sin pausa sobre San Juan Chamula, mezclándose con el barro y las lágrimas que rodaban por las mejillas de Martina. Aquella noche, mientras encendía una vela en la tumba de Mateo, pensó en lo lejos que había llegado. Lo que empezó como un gesto solitario y silencioso, se había convertido en un pequeño movimiento de memoria y resistencia. Pero aún quedaba mucho por hacer. Las madres que comenzaron a acercarse al cementerio lentamente contaban historias desgarradoras. Algunas habían perdido a sus hijos por falta de atención médica, otras porque la pobreza las había obligado a callar y esconder su dolor. El miedo y la vergüenza eran cadenas que las mantenían invisibles, pero la presencia de Martina y Ana abría grietas en ese muro de silencio. Martina comenzó a organizar reuniones clandestinas en su choza de adobe. Allí, las mujeres se reunían para compartir sus historias, llorar juntas y, por primera vez, nombrar a sus hijos con dignidad. Se creó un pequeño círculo de apoyo donde la vergüenza se transformaba en fuerza. El doctor del centro de salud, con la ayuda de Ana, empezó a documentar estos testimonios y a presionar a las autoridades municipales para que mejoraran la atención a las madres en situación de pobreza extrema. Pero el camino era tortuoso. Las oficinas públicas respondían con burocracia y desdén, mientras que algunos políticos preferían ignorar el problema. Una noche, Martina recibió una carta anónima con amenazas. Le decían que dejara de molestar con sus nombres y sus lápidas. El miedo intentó paralizarla, pero el dolor que había visto en los ojos de esas madres era más fuerte. Decidió seguir adelante. En las calles del pueblo comenzaron a surgir murmuraciones sobre la mujer que habla con los muertos. Para algunos era una loca, para otros una heroína silenciosa. Martina, sin embargo, solo quería justicia para aquellos bebés que nunca tuvieron voz. La comunidad escolar también empezó a involucrarse. Ana logró que algunos maestros llevaran a sus alumnos al cementerio para que entendieran la realidad que vivían a su alrededor. Los niños aprendían sobre la pobreza, la exclusión y la importancia de recordar a los que nadie quería. Martina sentía que su lucha ya no era solo suya, era la lucha de un pueblo entero, aunque muchos no quisieran aceptarlo. Pero la violencia y el abandono eran fantasmas persistentes. Una noche, la choza de Martina fue incendiada. Nadie resultó herido, pero perdió casi todas sus pertenencias, incluidos los cuadernos donde escribía las historias de los bebés sin nombre. Fue un golpe devastador, pero no definitivo. Con la ayuda de Ana y el doctor, logró reconstruir su refugio y volver a registrar cada historia.
Sabía que ese era su legado y que renunciar significaría dejar a esos niños en el olvido eterno. La dignidad post-mortem, para Martina, no era solo una lápida con un nombre. Era recordar, era hablar, era no permitir que la invisibilidad siguiera siendo condena. Cada día, al enterrar otro cuerpo sin nombre, Martina escribía en su corazón el compromiso de seguir luchando, porque en esas tumbas sin nombre había vidas que merecían ser reconocidas, y porque en el eco silencioso de esas muertes también había esperanza. El invierno llegó con sus noches largas y silenciosas, pero el frío no era lo que más dolía en San Juan Chamula. Lo que quemaba era el recuerdo de aquellos bebés que no tuvieron nombre ni abrazo en vida, ni siquiera en la muerte. Martina, a pesar de todo, seguía siendo la guardiana de sus historias, la voz que les otorgaba identidad cuando el mundo les negó hasta el derecho a existir. Con el paso de los meses, la comunidad comenzó a cambiar lentamente. Las madres, que antes ocultaban su dolor, ahora caminaban con la cabeza un poco más erguida. Las reuniones en la choza de Martina crecían y nuevos rostros aparecían, trayendo consigo lágrimas y también esperanzas. No todos, pero algunos reconocían que esos niños habían sido parte de sus vidas, aunque fugazmente. El doctor logró presentar un informe en el ayuntamiento, respaldado por testimonios y fotos de las lápidas con nombres tallados a mano. La presión pública creció. Aunque con lentitud, comenzaron a mejorar los servicios médicos para las mujeres embarazadas en las comunidades más pobres. Fue un pequeño avance, pero un paso real. Martina recibió una llamada inesperada. Era una periodista de la Ciudad de México que había leído sobre su historia en un pequeño diario local. Quería contar su lucha, dar voz a esos bebés invisibles. Aceptó con miedo y esperanza. Sabía que la exposición podía traer problemas, pero también podía abrir puertas. La noche antes de la entrevista, Martina caminó hasta la tumba de Mateo. Llevaba flores frescas y el muñeco de trapo que tantas veces había visto en sus brazos. Se arrodilló y susurró un nombre que ahora sentía propio. Mateo, por fin tienes tu lugar. El viento acarició su rostro como un abrazo tibio. La historia fue difundida. Voces de otros pueblos y ciudades comenzaron a unirse a la causa. Organizaciones civiles se acercaron para apoyar. El silencio de años empezó a romperse. Martina, cansada y vieja pero con el alma llena, sabía que nunca podría salvar a todos ni cambiar el mundo de golpe. Pero había logrado algo más grande: devolverles la dignidad a aquellos que murieron sin nombre, hacerlos visibles aunque fuera en la muerte. Al final, entendió que el verdadero homenaje no estaba en la lápida ni en el nombre, sino en el amor tardío que ella les había dado. Un amor que rompió la cadena del olvido, que sanó heridas invisibles y que les permitió descansar, al fin, en paz. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.